Nos está escuchando del otro lado de la línea el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Él es el ingeniero Gustavo Weiss, a quien saludo en este mediodía. ¿Qué tal, Gustavo? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Todo Bien, bien? bien, bien. Gracias por estos minutos. Y quería comenzar con un poco lo que pasó ayer a la noche en Senado, que es cerrar una especie de tiempo que le llevó a la administración de Alberto Fernández este principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, poder obturar esa situación y a partir de ahí tener la mirada del sector de la construcción. Ustedes hace un par de días atrás escribieron una carta de apoyo conjuntamente con el G6, ahí está la Sociedad Rural, la UIA, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Lo que decían en esa escueta comunicación era que brindaban un apoyo hacia este principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y lo que quería es, desde la diaria, en qué los tranquiliza lo que ha terminado de culminar ayer con la votación en la Cámara Alta de los senadores. Sí, Marcelo, efectivamente, nosotros desde el primer día, no solamente nosotros, la Cámara de la Construcción, también el G6, pero yo diría el arco completo del empresariado nacional, estuvo absolutamente de acuerdo que había que cerrar un acuerdo con el fondo, que no podíamos caer en default, que el default iba a traer consecuencias eh, imprevisibles tanto para la marcha de la economía como para la vida de la gente común, Mm. grandes problemas de desempleo, por supuesto, corte total del financiamiento, problemas para girar divisas al exterior, en fin. Sí. Nos encontrábamos en una circunstancia que de haber seguido por ese camino, repito, creo que hubiéramos estado en una crisis de magnitudes realmente muy grandes. Por ese motivo, desde el primer día dijimos que independientemente de que uno opinara que el acuerdo que el gobierno estaba llevando adelante fuera perfectible, fuera mejorable, entendíamos que no había margen y que había que cerrar. Y bueno, por suerte y efectivamente esto es lo que ocurrió con la votación del Senado, ¿no? En ese sentido, y haciendo a sus preguntas de la industria de la construcción, quiero señalar que de acuerdo con el fondo, por primera vez, y esto es realmente digno de señalar, mantiene inversiones muy elevadas en infraestructura, en obra pública, que lo sitúa en 2 puntos del producto, lo dice expresamente en estos términos, que Sí. es una cifra muy importante. El año pasado se invirtió, que fue importante, 1,8 del producto, y el fondo en varios párrafos del anexo hace mención a la importancia de la inversión en infraestructura, a la importancia de que el gobierno realmente apoye proyectos importantes, proyectos que son decisivos para la marcha del país, así que en ese sentido creemos que es muy importante el acuerdo con el fondo también para mantener estos niveles de inversión. Gustavo, ustedes antes de la pandemia tenían un nivel de empleados en el sector que obviamente durante la pandemia ese número mermó, cayó, pero fue uno de los sectores más dinámicos, conjuntamente con el sector automotriz, que pudieron recuperar la cantidad de trabajadores de la construcción. Ese número antes de la pandemia, ¿cuál era? Ahora, ¿cuál es? Y si se pudieron recuperar y lo están superando en cantidad de empleados. Sí, nosotros tenemos hoy cerca de 400.000 empleos directos en el sector. Teníamos menos de 300.000 en la prepandemia, así que recuperamos cerca de 100.000 desde la pandemia hasta desde junio julio del 2020 a la fecha. Y esto se debió por varios motivos. El primero, que en el decreto inicial de confinamiento del 19 de marzo del 2020, la obra pública quedó exenta, es decir, la obra pública nunca tuvo confinamiento. Por supuesto, tuvimos problemas por el COVID en algunas obras que hubo que
gente contagiada, que mermó la marcha de las obras, la producción, etcétera, pero nunca se pararon las obras públicas, sí las obras privadas. Pero las obras privadas rápidamente, sobre todo el sector de construcción y refacción de viviendas unifamiliares, digamos que son las personas que construyen una casa nueva o refaccionan la casa en la que viven, ese sector empezó a traccionar muy fuertemente y entonces empezó junto con la obra pública, y cuando después se retomaron las obras privadas grandes, eso significó un crecimiento de la industria en general muy importante, y por supuesto el empleo también. Estas son las explicaciones de lo que pasó desde aquel entonces hasta ahora, y seguimos creciendo. Con un ritmo de crecimiento un poco menor, por supuesto, pero seguimos creciendo. Claro. Bueno, en estas horas el presidente Fernández está en Tucumán lanzando medidas antiinflacionarias, y lo que quería tratar de preguntarte, Gustavo, es si el gobierno no llega a tejer algún plan antiinflacionario, ¿en qué lo afecta a futuro en lo que tiene que ver con lo específico de llevar adelante obras viales, obras hidroeléctricas, hidráulicas? ¿Qué variables tendría que tratar de manejar la administración Fernández en cuanto a lo que tiene que ver con el control de la administración para que no se caiga este impulso que vos me decís que desde el área de la construcción, después de la pandemia, han rápidamente salido y recuperado empleo? Bueno, en realidad, en ese aspecto nosotros tenemos dos problemas, diría yo, que quiero diferenciar. Por un lado, es la inercia inflacionaria argentina, que lamentablemente se mantiene desde hace bastante tiempo, y cuando digo bastante tiempo, ni siquiera me refiero a esta gestión, desde hace... Sí, 2007-2008. Sí. Bueno, por eso. Sí. Pero aquí antes también, salvo un periodo de la década del 90, de la convertibilidad, antes de eso tuvimos hiperinflaciones, en fin, tenemos una historia muy larga de inflación. Pero además ahora se le suma un problema muy grave, que es la guerra en Europa entre Ucrania y Rusia, que está haciendo que los commodities aumenten violentamente de precio, cosa que por supuesto nos afecta. Esos aumentos de precio a su vez afectan directa o indirectamente a las provisiones que nosotros tenemos, porque, por ejemplo, digo, el aumento del asfalto golpea directamente, el aumento del petróleo, golpea directamente esas obras viales que usan asfalto, pero otros productos como el aumento del gas es insumo básico de muchas industrias, y eso repercute también en el aumento de insumos como la chapa, todo lo vinculado a metalmecánica aumenta fuertemente, e incluso hay problemas de provisión, es decir, no solo aumenta, sino que además escasean los productos. Sí. Todo esto se traduce en que empiezan a complicarse la marcha de las obras por dos motivos. Motivo uno, por la escasez, repito que por ahí uno necesita un producto que no consigue, y segundo, el aumento de precios. Todas las obras públicas tienen, justamente por el proceso inflacionario argentino, un sistema de actualización de precios. Ese sistema de actualización de precios con altas inflaciones no funciona. Es decir, no funciona ni en tiempo ni en forma. Claro. Esto es un tema que venimos hablando con este gobierno hace tiempo. En realidad lo venimos hablando con todos los gobiernos desde hace tiempo. No ha tenido ninguna solución que... Sí, porque aparte entras en una vorágine de estimativos de costos que no son fijos. Efectivamente, claro. En realidad aumentan. Cuando se producen estos procesos, no solo aumentan todos los meses, hay veces que aumentan todas las semanas. Claro. Entonces, si uno no tiene una fórmula de ajuste que reaccione muy rápidamente frente a estos elementos y estos aumentos, y es muy difícil que se mantenga la ecuación económico-financiera del contrato y los contratos puedan seguir adelante. Esto sí es un motivo de preocupación nuestra importante, sabemos también del gobierno, pero no de fácil solución. Bueno, si uno ve lo que sucedió tanto
con este principio de acuerdo o el programa de facilidades extendidas para refinanciar la deuda con el Fondo Monetario Internacional y los comportamientos que hubo tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, bueno, de hecho hasta el diputado y economista Luciano Laspina, cuando cerró desde el bloque de Juntos por el Cambio, les dijo, bueno, tienen el bloque partido. La pregunta y la última, Gustavo, sería si con los años de experiencia en la Argentina y haber vivido en este país en cuestiones claves que tienen que ver con un sector tan importante como es la construcción, ¿ves más difícil que se acuerde hoy en día la situación política dentro del Frente de Todos para que le dé una tranquilidad al sector, o ves que es más fácil solucionar la inflación? No, yo creo que, digamos, un país como Argentina, que tiene tantos años de inflación y que le cuesta tanto bajar la inflación, y que la inflación, como bien lo dice el gobierno, es multicausal, mi percepción es que sin un fuerte liderazgo político y sin un gobierno muy cohesionado que inclusive pueda hacer pactos con la oposición en este sentido y tome ciertas políticas de Estado que nos lleve a que se baje la inflación en un periodo determinado con un robusto plan económico, me parece que es muy difícil que ocurra. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los economistas, yo diría todos los políticos, están totalmente de acuerdo que la inflación, bajarla en serio, y además esto es lo que ha pasado en otros países que lo han conseguido, es un proceso que dura años, no se hace de un día para otro. Y para eso se necesita, repito, tomar determinadas políticas que tienen que ser sobre la base de un robusto plan económico, de un gobierno con enorme poder político y con una oposición que acompañe. Es decir, que en definitiva todo el país acompañe el proceso. Y si no, me parece que vamos a seguir con niveles de inflación muy importantes durante mucho tiempo. ¿Lo notás que eso puede llegar a ocurrir de acá al 2023? Que hay porque hoy en día, si se pone a analizar uno, de acuerdo a lo que yo te decía de las votaciones sobre este principio de acuerdo en el fondo, está compleja la cuestión política, sumado a lo económico. ¿Vos creés que es viable que las condiciones, después de haber pasado este momento de crisis dentro del Frente de Todos, que le produjo en sí esta votación y este principio de arreglo con el Fondo Monetario Internacional, ves que puede llegar a quedar en el olvido eso y darle a ustedes y al empresariado la tranquilidad para llegar a orillas mucho más calmas en cuanto a lo productivo de acá al 2023? En realidad, Marcelo, lo veo muy difícil. Yo repito, si el gobierno no tiene una fuerte cohesión, y hoy pareciera no tenerla, y tampoco pareciera fácil que la tuviera en estos 2 años creo que está de mandato, y con un robusto plan económico que tampoco está arriba de la mesa, yo soy bastante escéptico de que en este periodo de acá en 2023 pueda haber avances importantes en este sentido. Gustavo, muchísimas gracias por estos minutos, te mando un abrazo, buen fin de semana y espero poder hablar durante el transcurrir del 2022. Gracias. Como no, Marcelo, a tu disposición por el fin de semana. Gracias. Quien estaba hablando con nosotros era Gustavo Weiss, el ingeniero Gustavo Weiss, quien es el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, aquí en AM 1420, aquí en Paso Valores.